Hay un cansancio que no se arregla durmiendo 8 horas. Hay un agotamiento que no se cura con un fin de semana libre, con unas vacaciones, con apagar el teléfono, con sentarte frente al mar, con hacer silencio, con tomar distancia. Hay un tipo de cansancio que se te mete adentro, se te instala en el pecho, se te enreda en la garganta, se te sienta sobre los hombros como una piedra invisible y aunque nadie lo vea, vos lo sentís. Lo sentís cuando te levantás a la mañana y ya te despertaste cansado. Lo sentís cuando sonreís en público, pero por dentro estás peleando para que no se te desmorone el alma. Lo sentís cuando todo el mundo te dice tenés que estar bien y vos no sabés cómo explicar que no es una cuestión de voluntad, que no es que no querés estar bien, es que sentís que algo te aprieta por dentro. Y yo vine a hablarle hoy a la gente que sabe lo que es eso. Vine a hablarle al que se acuesta pensando demasiado, a la mujer que cocina con angustia, al hombre que maneja en silencio con el corazón acelerado, al joven que sonríe en redes y llora cuando apaga la pantalla, a la madre que está cansada de ser fuerte para todos, al padre que no sabe cómo sostener la casa y sostenerse a sí mismo al mismo tiempo, al que ora y siente que las palabras le rebotan en el techo, al que ama a Dios, pero no puede negar que por dentro se siente al borde del colapso. Quiero decirte algo desde el principio, para que el infierno no te mienta más. Sentir ansiedad no te convierte en menos espiritual. Sentirte abrumado no te hace un creyente de segunda categoría. Estar cansado no significa que no tenés fe. A veces significa simplemente que sos humano, que sos de carne y hueso, que vivís en un mundo roto, que cargas responsabilidades reales, que te duele lo que te pasa, que te importa tu familia, que te pesa el futuro, que te lastima la incertidumbre. Hay gente que cree que la fe anula toda batalla interior. No, la fe no siempre evita la batalla, pero sí impide que la batalla tenga la última palabra. La fe no hace que nunca llores, hace que aún llorando no te sueltes de la mano de Dios. La fe no significa que jamás vas a sentir el corazón oprimido, significa que cuando el corazón se oprime corres al único que puede darte reposo de verdad. Porque una cosa es distraerte y otra cosa es descansar. Una cosa es anestesiar el alma y otra cosa es sanar el alma. Una cosa es entretener la mente para no pensar y otra cosa es encontrar paz. Y nosotros vivimos en un tiempo donde la gente sabe distraerse muchísimo, pero descansar poquísimo. Sabemos scrollear, pero no sabemos reposar. Sabemos consumir contenido, pero no sabemos poner la cabeza sobre el pecho de Cristo. Sabemos correr, producir, resolver, aparentar, responder mensajes, cumplir tareas, pagar cuentas, sobrevivir a la agenda, pero no sabemos qué hacer con el alma cuando el alma se rompe en silencio. Y entonces Jesús irrumpe en medio de ese ruido con una de las invitaciones más tiernas, más potentes y más revolucionarias de toda la Escritura. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo quiero que escuches eso como si fuera la primera vez. Venid a mí. No dijo venid a una doctrina fría, no dijo venid a un sistema religioso, no dijo venid a una fórmula, no dijo venid a una disciplina vacía, dijo venid a mí. El descanso del alma no empieza en un método, empieza en una persona. El reposo no se encuentra en una técnica, sino en Cristo. El alivio del corazón no nace de organizar mejor el calendario solamente, sino de acercarte al Señor de tu calendario. Porque hay luchas que no se resuelven solo administrando el tiempo, se resuelven entregando el corazón. Y a mí me conmueve que Jesús no pone como requisito que llegues entero. No dice vengan a mí los que ya resolvieron todo, los que ya superaron todo, los que ya están emocionalmente sanos, los que ya no dudan, los que ya vencieron el temor. No, dice vengan a mí los trabajados y cargados. O sea, vengan los agotados, vengan los saturados, vengan los que están llevando demasiado. Vengan los que sienten que ya no pueden más. Vengan los que están al límite. Vengan los que están respirando cortito. Vengan los que por fuera siguen funcionando, pero por dentro están hechos trizas. Vengan así. No cuando mejoren, no cuando se ordenen, no cuando se les pase. Vengan ahora. Eso cambia todo. Porque a veces uno piensa que tiene que arreglarse para acercarse a Dios, cuando en realidad uno se acerca a Dios justamente porque no puede arreglarse solo. A veces creemos que el Señor recibe a la gente fuerte, pulida, presentable, pero Jesús siempre tuvo debilidad por los quebrados, por los cansados, por los que no traían discursos sino necesidad. El Evangelio no es un club para impecables.
es un hospital para gente rota, es mesa para hambrientos, es agua para sedientos, es reposo para almas apretadas por la ansiedad. Ahora quiero detenerme en esa palabra que tanto nos atraviesa hoy, ansiedad. En el uso bíblico del Nuevo Testamento aparece la idea de afán, preocupación, ansiedad. Un léxico griego resume merimna como afán, ansiedad, preocupación, y su raíz está asociada a la distracción, a la mente tironeada en distintas direcciones. Y una reflexión teológica muy seria recuerda que el verbo relacionado puede dar la idea de estar apartado de algo importante, con la atención desviada, sobrecargada. En otras palabras, la ansiedad no solo te preocupa, te fragmenta, te divide por dentro, te saca del centro, te roba presencia, te tira hacia un mañana que todavía no llegó y te impide habitar el hoy que Dios te está sosteniendo. Y yo creo que muchos de los que están escuchando esto saben perfectamente lo que es vivir partidos por dentro. El cuerpo en un lugar, la mente en otro. La familia alrededor, pero la cabeza lejos. La conversación sigue, pero el corazón está atrapado en una tormenta interior. Por eso Jesús, en Mateo 6, 25 al 34, habla con una ternura y una firmeza impresionantes. Dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Fíjate que Jesús no niega que existan necesidades. No está diciendo que la comida no importa, que el vestido no importa, que el cuerpo no importa, que el mañana no importa. Claro que importa. Lo que Él confronta es el lugar que ocupa la preocupación en el trono del corazón. Porque cuando la ansiedad se sienta en el trono, todo gira alrededor del miedo. Y cuando el miedo gobierna, terminás tomando decisiones no por fe, sino por pánico. Terminás hablando no desde la esperanza, sino desde la amenaza. Terminás mirando la vida no como hijo, sino como huérfano. Jesús dice: miren las aves, miren los lirios. Qué raro que para sanar una mente ansiosa el maestro use pájaros y flores. Uno esperaría una conferencia sobre control emocional, un seminario sobre resolución de crisis, una lista de 10 pasos para no estresarse, pero Cristo te lleva al campo, te saca del encierro mental, te obliga a levantar la mirada, te dice: observa, porque la ansiedad te encierra en vos mismo, pero la contemplación de la fidelidad de Dios te saca del pozo interior. Las aves no siembran ni ciegan, y el Padre las alimenta. Los lirios no hilan, y Dios los viste con una belleza que supera la gloria de Salomón. Jesús no está promoviendo irresponsabilidad, está revelando paternidad. Está diciendo: si el Padre cuida de lo pequeño, ¿cuánto más de vos? Si sostiene la creación, ¿cuánto más a sus hijos? Si alimenta un gorrión, ¿cuánto más va a sostener a la hija que llora? Si viste un lirio, ¿cuánto más al hombre que está al borde del quebranto? El problema es que la ansiedad siempre te susurra lo contrario. Te dice: estás solo, nadie te va a sostener. Si vos no controlás todo, todo se viene abajo. Si soltás, perdés. Si descansás, fracasás. Si no te preocupás, sos irresponsable. Y ahí hay que hacer una diferencia muy importante. Porque no toda preocupación es igual. Hay un cuidado legítimo, piadoso, responsable. Vos cuidás a tus hijos, cuidás tu trabajo, cuidás tu casa, cuidás tu ministerio, cuidás tu salud. Eso está bien. El problema es cuando ese cuidado legítimo se convierte en una obsesión que desplaza a Cristo del centro. Cuando la responsabilidad deja de ser responsabilidad y se vuelve tiranía interna. Cuando la mente ya no administra, se atormenta. Cuando el corazón ya no planifica, se desespera. Cuando lo terrenal ocupa el primer lugar y Cristo queda segundo, ahí la ansiedad deja de ser una alarma y se vuelve un amo cruel. Y por eso Jesús no solo dice: no se afanen, también muestra el remedio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, pon en primer lugar el gobierno de Dios sobre tu vida. Reordena el corazón, volvé a poner al Rey en el centro, porque el alma no descansa cuando todo está resuelto, descansa cuando todo está rendido.
Te lo digo otra vez, el alma no descansa cuando todo está resuelto, descansa cuando todo está rendido. Hay gente que no va a encontrar paz ni cuando cobre más, ni cuando la puerta se abra, ni cuando el diagnóstico mejore, ni cuando el hijo regrese, si primero no reordena el altar interior. Porque la paz bíblica no nace de circunstancias perfectas, nace de un corazón alineado con el Señor. Mira lo que dice Filipenses 4 contra 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es glorioso. Pablo no dice que el creyente nunca va a tener motivos para angustiarse. Escribe eso desde un contexto real, duro, con tensión, con oposición, con incertidumbre. Y sin embargo dice, no se queden atrapados en el afán. Transformen la ansiedad en oración. Lo que te aprieta, llévalo a la presencia. Lo que te acelera el pecho, conviértelo en ruego. Lo que te roba el sueño, preséntalo delante de Dios. Lo que te paraliza, entregáselo al Padre. Pero fíjate que agrega algo que a veces pasamos por alto con acción de gracias. Y uno diría, Pablo, ¿cómo querés que dé gracias si me estoy cayendo a pedazos? Bueno, justamente ahí está el misterio del reino. La gratitud no es negar el problema. La gratitud es reconocer que aún con el problema Dios sigue siendo Dios. Es mirar el caos sin dejar de recordar la fidelidad. Es decir, Señor, no entiendo todo, pero gracias porque sigo vivo. Gracias porque no me soltaste. Gracias porque tu misericordia no se agotó. Gracias porque hoy todavía puedo orar. Gracias porque aunque me tiemblen las piernas sigo en pie. Gracias porque no me abandonaste al juicio de mis pensamientos. Y entonces Pablo suelta una promesa descomunal. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que vas a entenderlo todo, dice algo mejor. Dice que la paz de Dios te va a guardar aunque no lo entiendas todo. Hay una paz que no depende de las explicaciones. Hay una paz que no nace de tener cada pieza en su lugar. Hay una paz que supera la lógica, porque no viene de la lógica, viene de la presencia. Y esa paz guarda el corazón y guarda la mente. ¡Qué maravilla! Guarda el corazón, donde nacen los miedos, las heridas, los dolores, las emociones más profundas. Y guarda la mente, donde se forman los escenarios, los pensamientos obsesivos, las repeticiones, las hipótesis, las catástrofes imaginadas. Dios no promete solo tocar una parte de vos, promete custodiarte por dentro. Ahora, yo sé que algunos están pensando, pero yo ya oré, ya le dije a Dios, ya lloré, ya me arrodillé y todavía me siento mal. Y yo te entiendo, porque a veces creemos que entregar la ansiedad es un acto de una sola vez, cuando muchas veces es una práctica diaria, a veces horaria, a veces minuto a minuto. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué texto tremendo. Primero dice humillaos, después dice echando toda vuestra ansiedad. O sea, entregar la ansiedad es una forma de humildad. ¿Por qué? Porque el orgulloso cree que tiene que sostenerlo todo solo. El orgulloso, aún sin darse cuenta, piensa que si él no carga con todo, el universo se desordena. El humilde reconoce, yo no soy Dios, yo no puedo con esto, yo no veo más allá, yo no tengo hombros para esta carga, Señor, te la entrego. La ansiedad no siempre nace de maldad. Muchas veces nace de una falsa sensación de control. Y el Evangelio nos llama a renunciar a ese trono que nunca nos correspondió. La palabra echando tiene la idea de arrojar, de descargar, de poner encima de otro lo que vos ya no podés llevar. No dice acaricien la ansiedad, no dice negocien con la ansiedad, no dice construyan una habitación para la ansiedad en el corazón. Dice échala sobre Él, tirásela al Señor. Descarga el peso en Cristo. Ahora, seamos honestos, ¿cuántas veces hacemos eso de verdad? Decimos, Señor, te lo entrego, pero al rato lo volvemos a agarrar. Decimos, lo dejo en tus manos, pero después revisamos si Dios lo está haciendo a nuestro ritmo. Le entregamos el problema, pero no soltamos el control. Y claro, así no hay reposo posible. Reposo no es solo ir a Dios, es dejar la carga con Dios. Porque podés ir a orar y seguirte llevando la mochila. Podés llorar un rato en el altar y después volver a ponerte el peso como si Jesús no hubiera escuchado nada.
Y el Señor te dice hoy, hijo, hija, si me lo diste, ¿por qué lo seguís cargando? Si lo pusiste en mis manos, ¿por qué seguís actuando como si dependiera exclusivamente de vos? Ahora, no quiero simplificar algo tan delicado. Yo no te estoy diciendo que todo proceso de ansiedad se resuelve con una frase rápida, no. Hay batallas del alma que requieren oración, comunidad, descanso, confesión, acompañamiento pastoral, hábitos sanos, sabiduría y en muchos casos también ayuda profesional seria. No hay ninguna contradicción entre buscar a Dios y buscar ayuda idónea. El Señor también sana a través de procesos de consejería sabia, de médicos, de terapeutas responsables, de descanso corporal, de límites, de cambios concretos. La gracia no se opone a los medios, muchas veces usa medios, pero aun cuando uses todos los recursos correctos, el reposo más profundo sigue viniendo del mismo lugar de saber que Cristo te sostiene. Y aquí quiero hablarte de algo muy íntimo. Hay ansiedad que nace del miedo al mañana, pero también hay ansiedad que nace del dolor de ayer. Hay gente que no vive acelerada por lo que viene, sino herida por lo que pasó. El cuerpo ya salió de aquel episodio, pero el alma sigue ahí adentro. La traición terminó, pero vos seguís respirando como si fuera a repetirse mañana. La pérdida ocurrió hace años, pero el corazón sigue caminando en puntas de pie. La infancia ya pasó, pero la alarma interior sigue prendida. Y entonces uno reacciona no solo al presente, sino a las memorias del dolor. Por eso me conmueve tanto el Salmo 94, 19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. No dice, cuando la angustia desapareció sola, no dice, cuando ya estuve fuerte, dice, cuando la angustia iba en aumento. O sea, en el pico del apretón interior, en el momento en que los pensamientos se multiplicaban, en la hora en que la cabeza no paraba, en el instante en que el alma parecía desbordarse, ahí tu consuelo me alegraba. Qué manera tan hermosa de decir que la consolación de Dios no siempre llega antes de la angustia, ni siempre la evita, pero sí entra en medio de ella y hace algo que nadie más puede hacer. Le recuerda al alma que no está sola. Y yo vine a decirte esta palabra de parte del Señor, vos no estás solo. Aunque te sientas incomprendido, no estás solo. Aunque no sepas explicar lo que te pasa, no estás solo. Aunque digas, no tengo razones para sentirme así y sin embargo me siento así, no estás solo. Aunque hayas querido ser fuerte y ya no te den las fuerzas, no estás solo. El Padre no se escandaliza por tu cansancio, no se irrita por tus lágrimas, no se ofende porque tiembles. Él sabe de qué estás hecho, Él recuerda que sos polvo, Él conoce tu estructura más profunda. Él entiende lo que ni vos sabés poner en palabras. Mirá a Jesús en Getsemaní. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. Tenemos a uno que sudó como gotas de sangre en la hora de la presión. Tenemos a uno que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tenemos a uno que conoció la angustia de la noche, la opresión del alma, el peso de la copa, el silencio del cielo. Y por eso, cuando vos llorás de madrugada, no le estás hablando a un Dios frío, sino a un Salvador que sabe lo que es padecer. La diferencia es que Él llevó hasta el fondo la angustia y venció, para que ahora vos no tengas que caminar solo en tu noche. Y entonces llega Juan 14, 27, con una de las frases más bellas de todo el Evangelio. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús dice, mi paz. No cualquier paz, no una paz decorativa, no una paz de superficie, no una paz de domingo a la mañana nada más, no una paz que dura mientras todo está bajo control. Su paz, la paz del hijo obediente, la paz del que dormía en la barca en medio de la tormenta, la paz del que sabía quién era aun cuando lo rechazaban, la paz del que no vivía reaccionando al caos externo porque estaba anclado al Padre. Esa paz te la da a vos. Y además aclara, no os la doy como el mundo la da, porque el mundo también ofrece paz, pero es una paz condicionada. El mundo te dice paz si tenés dinero, paz si todo sale como planeaste, paz si nadie te contradice, paz si la salud acompaña, paz si la pareja responde, paz si los hijos obedecen, paz si el mercado mejora, paz si el diagnóstico sale limpio, paz si el futuro se aclara. Pero Jesús te da otra clase de paz. Una paz que no depende de lo que pasa afuera, porque se origina en lo que Él hace adentro. No es la ausencia de conflicto,
Es la presencia del Señor en medio del conflicto. No es la negación del dolor, es la irrupción del reino dentro del dolor. Y acá quiero decir algo con claridad. El reposo de Dios no es pasividad, no es evasión, no es decir nada importa, no es volverte irresponsable, no es abandonar tus deberes. Cuando Jesús dice llevad mi yugo, está diciendo que el descanso del alma no consiste en no llevar nada, sino en llevar lo correcto con Él. Algunos creen que descansar en Dios es tirarse y no hacer nada. No. Descansar en Dios es trabajar sin ser aplastado. Es servir sin ser devorado. Es amar sin destruirte. Es avanzar sin vivir desgarrado. Es llevar un yugo, sí, pero el de Cristo. Y esto es glorioso porque el comentario bíblico antiguo recuerda algo hermoso sobre Mateo 11. La palabra fácil puede tener el sentido de bien ajustado, hecho a medida, como un yugo tallado para encajar sin lastimar al animal. ¡Qué imagen! El yugo de Jesús no te destroza, te calza. No te violenta, te ordena, no te asfixia, te alinea. El problema es que mucha gente está cansada no por obedecer a Cristo, sino por cargar yugos que Cristo nunca les puso. El yugo de la aprobación de todos, el yugo de aparentar perfección, el yugo de sostener una imagen, el yugo de controlar a cada persona, el yugo de salvar a todo el mundo, el yugo de ser indispensable, el yugo de compararte, el yugo del rendimiento sin descanso, el yugo de la culpa crónica, el yugo de la religiosidad, el yugo de creer que si vos aflojás un segundo se cae el universo. Y Jesús te dice hoy, ese no es mi yugo es otro. Mi carga es ligera porque yo la llevo con vos. Mi camino no es el del legalismo feroz, mi senda no es la del látigo interno. Mi trato no es el de un capataz cruel. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Eso me toca el alma. Porque Cristo no solo promete darte descanso, también te invita a aprender su manera de vivir. Aprended de mí. La paz no es solo un regalo que cae del cielo. También es una cultura que se aprende a los pies del Maestro. Se aprende mirando cómo Él caminaba, cómo respondía, cómo callaba, cómo oraba, cómo esperaba, cómo amaba, cómo confiaba. Se aprende escuchando su voz más que el ruido de las noticias, más que el pánico colectivo, más que el pronóstico de la mente, más que las voces viejas del miedo. ¿Y qué aprendemos de Él? Que es manso y humilde de corazón. El corazón de Cristo no es agresivo con el cansado, no es áspero con el débil, no es humillante con el herido, no te recibe con fastidio, no te trata como una carga molesta. No te dice otra vez vos con lo mismo, no te dice ya deberías haber superado esto, no te dice te falta fe y punto. No, Él es manso, Él sabe tocar sin romper, sabe corregir sin aplastar, sabe guiar sin asfixiar, sabe sostener sin exhibirte, sabe pastorear el alma cansada. Y acá quiero hablarle a la gente que vive con culpa por estar mal. Hay personas que no solo padecen ansiedad, sino que además se culpan por padecerla. Se sienten culpables por no disfrutar, culpables por llorar, culpables por tener miedo, culpables por necesitar ayuda, culpables por no poder con todo. Y terminan con una doble carga, la del problema y la de la condena interior. Pero Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que en el nombre del Señor te digo, no le agregues condena a una herida que Dios quiere sanar. No te hables como tu enemigo, no te trates como si fueras un fracaso espiritual. Sos un hijo en proceso, sos una hija en restauración, sos alguien amado incluso en medio de su cansancio. Eso sí, el Señor no solo quiere consolarte, también quiere reeducar tu alma. Porque a veces nuestra ansiedad se alimenta de ciertas dinámicas que hemos normalizado. Y si amamos la presencia de Dios, también tenemos que amar la verdad de Dios. Hay ritmos que nos están quebrando. Hay personas que viven a una velocidad que el alma no puede sostener. Quieren resolver todo, responder todo, estar para todo, llegar a todo, producir todo y encima sonreír. No, amado, no. Hasta Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Hasta Jesús dormía. Hasta Jesús decía que no a ciertas expectativas. Hasta Jesús no sanó a todos en una sola tarde. Hasta Jesús caminaba y no corría detrás de la urgencia de la multitud. ¿Y vos querés ser más omnipresente que el Mesías? Hay cansancios que no son martirio santo, son desorden. Hay agotamientos que no vienen de la cruz, sino de la falta de límites. Y yo te lo digo con amor. No llames guerra espiritual
a lo que a veces es ausencia de descanso, exceso de exposición, falta de silencio, mala alimentación del alma o una incapacidad crónica para decir hasta acá por hoy. Porque a veces oramos para que Dios quite un peso que en realidad Él nos está pidiendo que soltemos nosotros. Hay personas que están sosteniendo conversaciones que nunca debieron sostener, compromisos que nunca debieron asumir, expectativas que nunca debieron cargar y después se preguntan por qué están quebradas por dentro. Jesús no solo dice vení a mí, también dice tomá mi yugo, o sea, soltá el que no te corresponde, cambia de carga, hace un intercambio santo, deja de cargar identidades que nacieron del miedo, deja de llevar deberes mesiánicos que no son tuyos. Vos no sos el salvador de tu casa, ya hay salvador y no sos vos. Vos no sos el redentor de todos los tuyos, vos no sos el Dios del mañana, vos no sos el garante absoluto de nada. Respirar eso ya trae alivio, porque gran parte de la ansiedad nace del lugar que ocupamos. Y entonces aparece una palabra que hoy casi no se predica, pero que es urgentísima: reposo. El reposo no es pereza, es confianza encarnada. El reposo es una declaración espiritual. Es decir, Señor, el mundo sigue girando porque vos lo sostenés, no porque yo me desespere. El reposo es creer que Dios trabaja incluso cuando vos dormís. El Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué frase poderosa. Dormí porque Jehová me sustentaba. No dormí porque todo estaba resuelto, dormí porque Él me sostenía. Ahí está el milagro. A veces la fe más grande no es gritar fuerte, es acostarte y decir, Padre, hoy ya no puedo más, te entrego esta noche, te entrego esta casa, te entrego este hijo, te entrego esta deuda, te entrego este diagnóstico, te entrego mi mente. Mientras yo descanso, vos seguís siendo Dios. Hay personas que hace años no descansan de verdad. Duermen, pero no descansan. Se sientan, pero no reposan. Se van de viaje, pero el alma se va con ellas toda rota. Y el Señor hoy te dice, quiero enseñarte otra vez el arte santo de descansar en mí. Porque hay noches donde el acto más espiritual que podés hacer no es seguir dando vueltas en la cama, sino levantar una oración breve, apagar la guerra mental y decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora bien, quizás vos me digas, Dante, está bien todo eso, pero mi problema no es filosófico, es concreto. Tengo cuentas, tengo un hijo lejos de Dios, tengo una crisis matrimonial, tengo un informe médico, tengo una pena vieja, tengo ataques de miedo, tengo pensamientos que me abruman. ¿Qué hago cuando la ansiedad aprieta de verdad? Yo quiero darte hoy varias verdades espirituales que no son fórmulas mágicas, sino caminos del reino. La primera es esta: nombrá lo que te pasa delante de Dios. No adornes la oración, no seas diplomático con el cielo. Dios no necesita tu performance, necesita tu verdad. Decile, Señor, tengo miedo. Decile, Señor, no sé cómo salir de esto. Decile, Señor, me está apretando el pecho. Decile, Señor, estoy cansado de ser fuerte. Decile, Señor, estoy enojado, confundido, triste. Los salmos están llenos de oraciones así. Gente que no se presentó impecable ante Dios, sino real. Y la honestidad es el comienzo de la sanidad. El alma empieza a aflojar cuando deja de fingir delante de aquel que ya la conoce por completo. La segunda verdad es esta: no te tragues la carga en soledad. La ansiedad ama el aislamiento, te hace creer que nadie te va a entender, que mejor no hablar, que mejor disimular, que mejor seguir. Pero Dios no nos diseñó para pelear solos. Hay momentos en que necesitas decirle a alguien maduro y confiable, orá por mí, no estoy bien. No para convertirte en dependiente de la gente, sino para dejar de mentir con la sonrisa automática. Santiago enseña a confesarnos, a orar unos por otros. El consuelo de Dios muchas veces llega a través de la presencia, la escucha y la oración de otros. No todo se procesa en silencio. La tercera verdad es esta: no todo pensamiento merece tu obediencia. Hay gente que cree todo lo que piensa. Grave error. Tu mente, cuando está bajo presión, puede fabricar escenarios falsos, exageraciones, sentencias, mentiras viejas, pronósticos oscuros, y vos no estás obligado a someterte a todo eso. Segunda de Corintios enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, no todo lo que entra en tu cabeza se convierte automáticamente en verdad.
Algunas ideas hay que confrontarlas con la palabra, algunas voces hay que desenmascararlas, algunos pensamientos hay que dejarlos pasar y no entronizarlos. La cuarta verdad es esta: la paz de Dios se practica en hábitos santos, oración sí, palabra sí. Pero también silencio, descanso, límites, gratitud, respiración, pausas, orden. No subestimes las pequeñas obediencias. Hay quien quiere una liberación instantánea, pero no quiere apagar nunca el ruido. Quiere un toque de Dios, pero sigue alimentando la mente con basura y saturación todo el día. Quiere paz, pero no se da un solo momento de quietud. Amado, el alma también necesita terreno fértil. Hay un reposo que Dios da soberanamente y hay un reposo que Dios enseña mediante disciplina santa. La quinta verdad es esta: aunque hoy sientas el alma apretada, esto no define tu identidad final. La ansiedad puede ser una batalla, pero no es tu nombre. Tu nombre no es roto, no es perdido, no es condenado, no es caso imposible. Tu nombre en Cristo es hijo, hija, redimido, amado, sostenido, guardado, acompañado. No reduzcas tu historia a tu síntoma. No reduzcas tu vida a esta temporada. El Señor todavía está escribiendo. Y ahora quiero ir un paso más hondo, porque muchas veces la ansiedad aprieta el alma cuando el alma ha olvidado dónde descansa. No te estoy acusando, te estoy pastoreando. El alma fue creada para reposar en Dios. Cuando intentas sacar reposo de otra fuente, termina exhausta. Si querés sacar seguridad absoluta del dinero, te vas a angustiar cada vez que el dinero tiemble. Si querés sacar identidad de la aprobación ajena, te vas a quebrar cada vez que alguien te rechace. Si querés sacar estabilidad de tus planes, te vas a desmoronar cuando la agenda cambie. Si querés sacar salvación de una persona, te vas a desesperar cuando esa persona falle. El alma necesita una roca más firme que todas las cosas cambiantes. Por eso Agustín dijo aquella gran verdad: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios, y yo lo creo con todo mi ser. Hay mucha gente inquieta no porque le falten cosas, sino porque le falta centro, le falta ancla, le falta altar. Le falta reposar en la presencia del Padre, no como idea teológica, sino como práctica real. Algunos de ustedes tal vez se acuerdan de Marta y María. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. ¿Qué frase precisa? Afanada y turbada. No estaba haciendo algo pecaminoso en sí mismo. Estaba sirviendo, estaba ocupada, estaba resolviendo. Pero estaba inquieta por dentro. Y Jesús le dice que María escogió la mejor parte, no porque servir esté mal, sino porque ningún servicio compensa una comunión perdida. Hay personas que están tan ocupadas haciendo cosas para Dios, para la familia, para la iglesia, para la empresa, para todos, que hace rato no se sientan a los pies del Señor. Y el alma, cuando deja de sentarse a los pies del Maestro, empieza a endurecerse, a cansarse, a irritarse, a vivir con hambre. Yo te pregunto con amor, ¿hace cuánto que no te sentás a sus pies sin agenda? ¿Hace cuánto que no abrís la Biblia no para preparar algo, no para postear algo, no para enseñar algo, sino para dejar que Él te hable? ¿Hace cuánto que no llorás sin apuro delante del Padre? ¿Hace cuánto que no tenés un rato de quietud donde no le pedís resultados, sino presencia? Porque la ansiedad no siempre se vence con más movimiento. A veces se empieza a vencer con adoración quieta. Y quiero hablarles ahora a los padres y a las madres. Ustedes llevan cargas invisibles, cargas que nadie aplaude, miedos que nadie ve, preocupaciones que se cuelan de madrugada, el futuro de los hijos, las decisiones de los hijos, la salud de los hijos, la fe de los hijos. Y muchas veces uno siente que el corazón vive agarrado de una cornisa. Pero escúchame, tus hijos le importan más a Dios que a vos. Eso no disminuye tu amor, lo pone en perspectiva. Vos intercedé, amá, corregí, abrazá, hablá cuando toque, callá cuando toque, pero no te creas el salvador de tus hijos. Hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y cuando vos orás, no estás haciendo poco. Estás entrando en el terreno donde Dios obra más allá de lo visible. Hay hijos que volverán porque hubo una madre que oró con el alma rota. Hay destinos que no se torcieron del todo porque hubo un abuelo de rodillas. No subestimes el poder de presentar tus cargas familiares delante del Señor. Y también quiero hablarle al hombre que siempre sintió que no podía aflojar, al que le enseñaron que llorar era debilidad, que sentir era peligroso, que había que apretar los dientes y seguir. Hermano, escúchame bien, Dios no necesita tu dureza, quiere tu verdad. No te hizo piedra, te hizo hombre. Y un hombre rendido a Dios
no es uno que nunca llora, es uno que llora donde tiene que llorar y luego se deja levantar por la gracia. Hay varones que están al borde del colapso emocional porque jamás aprendieron a entregar el alma. Todo lo transforman en silencio, enojo o cansancio. Y el Señor hoy te dice, hijo, vení a mí, no te hice para romperte solo. Y ahora quiero decir una palabra a los jóvenes. Ustedes están creciendo en una generación saturada de estímulos, comparaciones, presión por rendir, incertidumbre global, identidades líquidas, exposición permanente. No es poca cosa. Pero la paz de Cristo sigue siendo igual de poderosa. No necesitas convertirte en esclavo de la velocidad de esta época. No necesitas vivir apurado para demostrar valor. No necesitas compararte con la vida editada de otros. No necesitas saber todo hoy. No necesitas tener el mapa entero. Lo que necesitas es la próxima obediencia. Un paso con Cristo vale más que 100 planes sin Cristo. No entregues tu mente a la dictadura de la ansiedad. Hay un Señor sobre tu futuro. Y permíteme ir todavía más profundo. Muchas veces la ansiedad aprieta el alma porque estamos peleando por controlar tiempos que no nos pertenecen. Queremos saber cuándo. ¿Cuándo se abrirá la puerta? ¿Cuándo cambiará el diagnóstico? ¿Cuándo volverá el hijo? ¿Cuándo sanará la memoria? ¿Cuándo terminará la noche? ¿Cuándo? Y 1 de Pedro 5:6 dijo algo que no quiero pasar por alto, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. El reino tiene reloj, pero lo tiene Dios. Y parte del reposo santo consiste en aceptar que el tiempo del Señor no está bajo nuestra manipulación. Eso no significa resignación amarga, significa confianza madura. Significa decir, Padre, yo voy a obedecer, voy a orar, voy a perseverar, pero no me voy a destruir tratando de forzar un reloj que solo te pertenece a vos. A mí me gustaría que muchos milagros ocurrieran ya, seguro a vos también, pero el Señor no improvisa. Él madura procesos, endereza motivaciones, limpia altares, acomoda piezas, protege de desvío, trata con el corazón. Y mientras lo hace, a veces el alma se desespera. Pero ahí es donde la fe deja de ser una frase bonita y se convierte en un ancla. La fe adulta dice, no entiendo el retraso, pero sigo creyendo en la bondad de Dios. La fe adulta dice, no veo la salida, pero no voy a coronar al miedo. La fe adulta dice, esta demora no es abandono. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es trabajo subterráneo, es raíz antes de fruto, es profundidad antes de visibilidad. Y entonces aparece esa promesa tan poderosa de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Qué fuerte. Pensamiento perseverando en Él. No pensamiento rebotando de noticia en noticia, de miedo en miedo, de hipótesis en hipótesis, pensamiento perseverando en Él. Eso no es automático, es una decisión espiritual. Es volver una y otra vez al Señor. Es reentrenar la atención, es decirle a la mente, no te vas a quedar sola con tus monstruos, vas a mirar otra vez a Cristo. Y cada vez que volvés a Él, aunque sea con temblor, algo del alma vuelve a su eje. Yo no sé cómo llegaste hoy a este mensaje, pero sí sé que nadie aterriza en la promesa sin pasar por tramos oscuros. Lo que te está apretando no tiene que destruirte. Puede ser el lugar donde descubras una versión más profunda de la ternura de Dios. Yo sé que uno no elegiría ciertos procesos, yo tampoco. Uno elegiría el atajo, el desenlace, la resolución rápida, la vida sin sobresaltos. Pero a veces el Señor permite que el alma llegue al límite de sus fuerzas para que finalmente deje de apoyarse en sí misma y empiece a recostarse de verdad en la gracia. Pablo dijo algo tremendo en 2 Corintios, que tenían una carga tan abrumadora que perdieron la esperanza de conservar la vida, pero que eso sucedió para que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hay procesos donde Dios te va vaciando de la autosuficiencia y duele mucho, pero ese vaciamiento prepara el espacio donde luego descansa la dependencia. Y la dependencia bien entendida no es debilidad vergonzosa, es el clima natural de un hijo. Así que si hoy la ansiedad está apretando tu alma, no la conviertas en juez de tu destino, no la conviertas en profeta de tu final, no la conviertas en tu identidad. Convertí esa opresión en una señal de tránsito que te dice, volvé al reposo, volvé a Cristo. Volvé al lugar donde el alma se ordena. Y déjame hablar 1 minuto de adoración, porque hay momentos en que el alma no encuentra paz solo explicándose cosas, a veces encuentra paz adorando. Adorar no es negar la angustia, es coronar a Dios por encima de la angustia. Es decir, Señor, hoy no tengo todas las respuestas,
pero sigo reconociendo tu grandeza, sigo reconociendo tu fidelidad, sigo reconociendo que vos sos bueno, sigo reconociendo que tu carácter no cambió porque cambió mi temporada. Hay cadenas mentales que se aflojan cuando la boca deja de repetir el miedo y empieza a magnificar al Señor. No porque cantar reemplace todo, sino porque la adoración recentra el universo. Te recuerda quién es Dios y quién no sos vos. Y esa humildad trae descanso. También quiero decirte algo sobre el perdón, aunque hoy el tema central sea la ansiedad. Hay almas ansiosas porque viven llenas de resentimiento viejo. El rencor es una alarma prendida de manera constante, es un veneno que no te deja aflojar. El corazón resentido siempre está tenso, siempre está listo para revivir la escena, siempre está ensayando defensas. Y Jesús no nos llama a eso. No porque minimizar el daño sea santo, sino porque la falta de perdón te encadena al dolor. A veces parte del reposo que Dios quiere darte pasa por soltar personas, episodios, cuentas pendientes, preguntas que no tendrán respuesta, heridas que ya no se sanan repasándolas. No te digo que sea fácil, te digo que es santo. Y muchas veces cuando el perdón empieza su proceso, el alma deja de caminar con el puño cerrado y comienza a respirar. Y ahora quiero hablarle al que dice, yo siento que mi fe es muy poca. Escúchame, Jesús no dijo, venid a mí los que tienen la fe perfecta, dijo, venid a mí los cargados. A veces venís con una fe que tiembla, pero venís. A veces venís con la oración entrecortada, pero venís. A veces venís sin fuerzas, pero venís. Y eso ya es gracia obrando. El descanso no es premio a los impecables, es regalo para los que vienen. Si hoy solo podés decir, Señor, ayúdame, eso basta para empezar. Si hoy solo podés llorar, el cielo también entiende lágrimas. Romanos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando vos ya no podés traducir tu dolor, el Espíritu lo presenta delante del Padre. Qué alivio saber que ni siquiera dependés de tu elocuencia para ser escuchado. Quiero que imagines esto, llegás delante de Jesús con el alma hecha nudo, traes pensamientos repetidos, cansancio, miedo, escenarios, preguntas, culpas, temblores, y el Señor no te mira con decepción. No te mira como diciendo qué problema sos, te mira con compasión, te abre los brazos y te dice, vení, dame eso, aprendé de mí, descansá. Ese Cristo es real. Ese Cristo sigue recibiendo gente al borde del quiebre. Ese Cristo no cambió, ese Cristo no perdió poder. Ese Cristo no dejó de ser refugio. Y quizás hoy tu milagro no sea que todos los problemas se resuelvan de una vez. Quizás tu milagro hoy sea otro. Que esta noche puedas respirar un poco más profundo. Que puedas dormir un poco mejor. Que puedas dejar de pelear con Dios. Que puedas aflojar la mandíbula. Que puedas llorar sin culpa. Que puedas pedir ayuda, que puedas apagar una voz mentirosa, que puedas dar un paso de obediencia, que puedas decir no a una exigencia enferma, que puedas abrir la Biblia otra vez, que puedas volver a orar sin discurso, que puedas sentir que el Padre está cerca. No desprecies esos milagros. A veces el gran milagro no ocurre alrededor, ocurre adentro. Y cuando el milagro ocurre adentro, tarde o temprano también cambia la manera en que atravesás lo de afuera. Yo creo que hay gente escuchando esto que lleva demasiado tiempo sobreviviendo, pero no reposando. Y el Espíritu Santo hoy está diciendo, hasta acá, no naciste para vivir con el alma estrangulada. No te digo que la lucha desaparece en una frase. Te digo que hoy puede empezar un nuevo trato con tu carga. Hoy puede empezar un nuevo modo de entregarla. Hoy puede empezar una nueva temporada de intimidad con Cristo. Hoy puede empezar un nuevo ritmo. Hoy puede empezar una nueva manera de habitar tus días, no desde la tiranía del miedo, sino desde la paternidad de Dios. Y antes de terminar, déjame hablarte de algo que me parece central. La ansiedad suele hacerte sentir que todo depende del próximo resultado, pero el Evangelio te enseña que tu paz más profunda no depende del próximo resultado, depende de una obra ya consumada. Cristo murió y resucitó. Cristo venció el pecado, Cristo abrió acceso al Padre, Cristo te reconcilió con Dios, Cristo no solo te prometió paz, hizo paz por su sangre. Y cuando uno entiende eso, el corazón encuentra un suelo firme. Porque si Dios ya resolvió en la cruz el problema más grande de tu existencia, no te va a abandonar en lo demás. Romanos 8 lo dice con una lógica gloriosa. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Si te dio a Cristo, no te va a negar su presencia en tu tormenta. Así que cuando la ansiedad te diga todo se termina, vos le respondés con la cruz vacía y la tumba vacía. Cuando la ansiedad te diga Dios te dejó, vos le respondés con Emanuel, Dios con nosotros. Cuando la ansiedad te diga no vas a poder, vos le respondés todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no como eslogan barato, sino como confesión de dependencia. Cuando la ansiedad te diga estás solo, vos le respondés no me dejará ni me desamparará. Cuando la ansiedad te diga nadie entiende, vos le respondés tengo un sumo sacerdote que se compadece. Cuando la ansiedad te diga se acabó, vos le respondés sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ahora, quiero cerrar hablándole a tu alma como si la tuviera delante. Alma cansada, no te rompas sola. Alma apretada, no te calles para siempre. Alma fatigada, no confundas oscuridad con abandono. Alma ansiosa, no hagas del mañana un gigante más grande que tu Dios. Alma herida, no conviertas tus pensamientos en cadenas permanentes. Alma de hijo, alma de hija, volvé a casa. Volvé al pecho del Padre. Volvé al Cristo manso y humilde. Volvé al Evangelio. Volvé a la oración sincera. Volvé al descanso que no vende el mundo. Volvé al único lugar donde el corazón deja de huir de sí mismo y aprende a respirar de nuevo. Si hoy llegaste hasta acá con el alma apretada, quiero que sepas algo. No estás al final. Estás en un umbral. El apretón no será eterno. La noche no tiene permiso para durar para siempre. El Padre sigue cuidando de vos. El Hijo sigue intercediendo por vos. El Espíritu sigue sosteniéndote por dentro. Y aunque todavía no veas todos los cambios que quisieras ver, el reposo de Dios ya puede empezar a sentarse en tu corazón desde este mismo momento. Te invito a que hagas algo santo, simple y profundo. Donde estés, entregale otra vez tu carga a Jesús. No de manera poética, sino concreta. Decile su nombre. Ponele nombre a la preocupación. Ponele nombre al miedo, ponele nombre a la pérdida, ponele nombre a la persona, ponele nombre a la deuda, ponele nombre al cansancio y luego decirle, Señor, ya no quiero seguir cargando esto como si dependiera de mí, lo echo sobre vos, cuídame, ordéname, sosténeme, enséñame a descansar. Y ahora quiero terminar con una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús te entrego a cada persona que escucha este mensaje. Vos conocés el pecho apretado, la mente saturada, la noche larga, el pensamiento repetido, la carga invisible, la angustia que va en aumento. Hoy te pido que tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, guarde corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que el cansado encuentre descanso, que el que está trabajado y cargado corra a vos. Que el alma ansiosa aprenda a reposar bajo tu mano poderosa. Que donde hubo agitación venga tu consuelo. Que donde hubo miedo venga tu presencia, que donde hubo opresión venga tu reposo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y hoy declaramos por fe, no viviremos gobernados por la ansiedad, sino sostenidos por la paz de Cristo. No seremos arrastrados por el miedo, sino afirmados por la fidelidad de Dios. No caminaremos como huérfanos, sino como hijos amados. Si esta palabra te bendijo, compartila, suscríbete, y hacela llegar a alguien que necesite reposo para su alma. Hoy quiero hablarle a la persona que está atravesando la hora más callada de su vida. No te hablo al que hoy vino celebrando, no te hablo al que siente que todo le está saliendo bien, no te hablo al que puede contar milagros a montones sin detenerse a pensar. Hoy le hablo al que se quedó despierto cuando todos dormían, al que miró el techo y sintió que el techo era demasiado bajo para que su oración subiera, al que lloró bajito para no preocupar a nadie, al que aprendió a responder estoy bien mientras por dentro se estaba desmoronando, al que sigue viniendo a la iglesia, sigue sonriendo, sigue trabajando, sigue cumpliendo, pero por dentro carga un cansancio que no se ve. Hoy le hablo al que se pregunta en silencio si Dios todavía lo escucha, al que no perdió la fe del todo pero la siente temblando, al que no renunció a Dios pero no entiende por qué Dios guarda silencio. Y si ese eres tú, escúchame bien, porque esta palabra no viene a empujarte, no viene a avergonzarte, no viene a exigirte que finjas fuerza. Esta palabra viene a abrazarte. Viene a recordarte que el silencio no siempre significa ausencia, que la quietud no siempre significa abandono y que la noche no siempre significa final. Hay horas de la vida que nadie aplaude. Horas sin micrófono, sin música, sin testimonio, sin frases bonitas.
Horas donde no hay una multitud diciendo amén, sino una sola alma tratando de no quebrarse. Y yo sé que esas horas existen. Existen esas noches donde uno se arrodilla y no encuentra palabras elegantes. Existen esos momentos donde la Biblia parece pesada en las manos y el corazón parece cerrado por dentro. Existen esos días donde uno ya ni siquiera pide mucho. Apenas dice, Señor, no me sueltes. Y te diré algo que tal vez cambie la manera en que estás interpretando esta etapa de tu vida. La hora más silenciosa no es necesariamente la hora más vacía. A veces es la hora más llena de presencia, aunque todavía no la sepas leer. A veces cuando no hay ruido, cuando se callan los aprietos externos, cuando se terminan los discursos que te dabas a ti mismo, cuando se cae la apariencia, cuando ya no tienes energía para impresionar a nadie, ahí, justamente ahí, Dios empieza a tratar con lo más profundo del alma. Mucha gente cree que Dios solo está en los momentos ruidosos, en los cultos de victoria, en las respuestas inmediatas, en el milagro espectacular, en la puerta abierta, en la sanidad visible, en la llamada que llega justo a tiempo. Y sí, Dios está en todo eso. Claro que sí. Pero si solo aprendes a reconocerlo en el estruendo, te vas a perder al Dios que también trabaja en el susurro. Porque el Dios de la Escritura no solamente abre el mar rojo, también acompaña al quebrantado en una habitación donde nadie lo ve. No solamente tumba gigantes delante de todos, también se sienta con el corazón herido cuando nadie sabe explicar lo que está pasando. No solamente resucita a Lázaro frente a una multitud, también llora en silencio ante una tumba. No solamente manda fuego del cielo en el Carmelo, también visita a Elías en una cueva cuando el profeta ya no quiere seguir. Ese Dios sigue siendo Dios hoy, y ese Dios sabe llegar hasta tu rincón más callado. La Biblia dice en Salmos 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué verso tan extraordinario! No dice que el Señor está cerca únicamente de los que tienen todo resuelto. No dice que está cerca de los perfectos, de los invencibles, de los que nunca se cansan, de los que nunca dudan, de los que jamás lloran. Dice que está cerca del quebrantado, cerca. No a la distancia, no mirando desde arriba, cerca. Eso significa que hay una clase de dolor que en lugar de ahuyentar a Dios, lo atrae. Hay una honestidad del alma que no espanta al cielo. Cuando llegas roto delante del Padre, no llegas al lugar equivocado. Llegas exactamente al lugar donde Él puede tocarte. El mundo te enseña a esconder las grietas. Dios, en cambio, sabe entrar por ellas. El mundo te pide compostura, Dios te pide verdad. El mundo te exige rendimiento, Dios te ofrece cercanía. Y quizás tú has pensado, si yo estuviera más fuerte, entonces Dios me usaría. Si yo estuviera mejor, entonces Dios me escucharía. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que Él se acerca al quebrantado. Así que deja de pensar que tu cansancio es la prueba de que Dios se fue. Puede ser precisamente el escenario donde Él está obrando más profundamente. Y esto hay que decirlo con claridad, porque hay gente noble que se siente culpable por estar triste. Creen que su dolor los vuelve menos espirituales. Piensan que si lloran demasiado, si se cansan demasiado, si confiesan que ya no pueden más, están fallándole a Dios. No, mi querido, no. La tristeza no siempre es incredulidad. El cansancio no siempre es falta de fe. El silencio no siempre es rebeldía. A veces es simplemente humanidad. A veces es el alma diciendo lo que el cuerpo ya no sabe traducir. A veces es el corazón pidiendo auxilio con el poco aliento que le queda. Y Dios no se escandaliza de eso. Dios no se ofende porque llegues cansado. No te mira diciendo otra vez vienes así. No, Él sabe de qué estás hecho. Él recuerda que eres polvo. Él conoce tu límite mejor que tú. Y como Padre perfecto no se impacienta contigo por necesitar consuelo. Piensa en Elías en 1 Reyes 19. Un capítulo antes, Elías había vivido uno de los momentos más impactantes de su ministerio. Había orado y el fuego cayó. Había confrontado a los profetas de Baal. Había visto el poder de Dios de forma pública e innegable. Cualquiera habría pensado que después de una escena así, Elías quedaría caminando en victoria permanente, pero no. Apenas recibe la amenaza de Jezabel, corre al desierto, se sienta bajo un enebro y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Míralo bien, es un hombre de Dios, es un profeta, es un siervo usado con poder.
y sin embargo llega al punto de decir, ya no puedo más. ¿Te das cuenta? Los grandes hombres de Dios también atraviesan horas silenciosas. La unción no te vuelve de acero. El llamado no te convierte en máquina. La fe no te cancela la condición humana. Elías no era un farsante por sentirse así. Era un siervo exhausto y Dios no lo humilla por eso. Me conmueve el trato de Dios con Elías. Porque Dios no empieza corrigiéndolo, no arranca con un sermón de reprensión, no le dice, ¿cómo te atreves a sentirte así después del milagro del Carmelo? No, el Señor primero lo deja dormir, luego manda pan, luego manda agua, luego lo deja dormir otra vez, después lo vuelve a tocar y recién más adelante le habla. Ahí hay una revelación preciosa para alguien que me está escuchando. A veces antes de darte una explicación, Dios te da sustento. Antes de exigirte que sigas corriendo, te da descanso. Antes de pedirte que entiendas todo, cuida lo básico. Porque el Padre sabe que un alma desgastada no siempre necesita una conferencia. A veces necesita pan, agua, pausa y una caricia del cielo. Hay personas que están tan rotas que no precisan primero una respuesta teológica, sino una visita del amor de Dios que les devuelva fuerzas para escuchar. Y si hoy estás en ese punto, quiero decirte algo con toda ternura. No estás mal por necesitar reposo. No eres menos santo por necesitar aliento. No eres débil por necesitar que Dios te sostenga de una forma sencilla. Después Elías llega a la cueva y allí ocurre una de las escenas más bellas de toda la Escritura. Vino un viento grande y poderoso, pero Jehová no estaba en el viento. Vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. ¡Qué impresionante! Dios le está enseñando al profeta que no todo encuentro con la divinidad ocurre en lo espectacular. El mismo Dios que mandó fuego en el Carmelo ahora se revela en una voz suave. El mismo Dios que puede sacudir montes decide consolar en un susurro. Porque hay temporadas de tu vida donde no vas a necesitar que Dios te sacuda por fuera, vas a necesitar que te repare por dentro. Hay temporadas donde la respuesta no va a llegar haciendo ruido, va a llegar como una paz que se posa, como una palabra que arde sin gritar, como una certeza serena en medio del temblor, como una fuerza nueva que no sabes explicar, como una calma extraña que no venía de ti. Ese también es Dios. Y déjame decirte algo más. Elías estaba confundido, sentía que se había quedado solo. Repite 2 veces que él era el único fiel que quedaba. Pero Dios le corrige la perspectiva y le dice que todavía hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Sabes qué significa eso? Que en la hora silenciosa también se distorsiona la percepción. El dolor te hace sentir más solo de lo que realmente estás. La aflicción te hace creer que todo terminó. El agotamiento te convence de que ya no queda nada. Y, sin embargo, mientras tú lloras en la cueva, Dios sigue teniendo remanente, sigue teniendo propósito, sigue teniendo futuro, sigue teniendo caminos que no ves. Tu emoción es real, pero no siempre es una fotografía completa de la realidad. Que te sientas solo no significa que estés solo. Que no veas salida no significa que no exista. Que no entiendas el plan no significa que el plan se haya cancelado. Hay alguien escuchándome que necesita oír esto. Dios no dejó de trabajar porque tú dejaste de entender. Lo diré otra vez. Dios no dejó de trabajar porque tú dejaste de entender. Él no depende de tu claridad para seguir siendo fiel. Él no necesita que descifres cada movimiento para cumplir su voluntad. Hay procesos del alma que solo se comprenden hacia atrás, no en el momento. Uno quisiera tener todas las respuestas ahora, sobre la mesa, con fecha, hora y detalle. Pero Dios no acostumbra educarnos por control, nos educa por confianza. Y la confianza madura sobre todo en las horas silenciosas. Por eso Lamentaciones 3 me parece una joya para quienes están caminando entre ruinas. Jeremías no escribe ese capítulo desde una playa, ni desde una temporada cómoda, ni desde un balcón viendo cómo todo le sale bien. Lo escribe en medio del dolor nacional, en medio del colapso, en medio de la desolación. Y sin embargo dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Qué paradoja tan poderosa. El hombre está rodeado de razones para rendirse, pero decide traer algo a su corazón. No dice esto siento, dice esto traigo. Porque a veces la esperanza no cae sola.
A veces hay que recordarla con intención. Hay mañanas donde no amanece fuerte. Hay mañanas donde tienes que predicarte a ti mismo. Hay mañanas donde tu alma no canta espontáneamente. Tienes que decirle, recuerda quién es Dios. Recuerda su fidelidad, recuerda que sus misericordias no se agotaron anoche, recuerda que todavía estás aquí, recuerda que no todo lo que duele te destruye, recuerda que el Señor sigue siendo bueno. Y mira la frase final, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Eso rompe nuestra cultura de la urgencia, porque nosotros queremos explicar el silencio, dominar el silencio, acelerar el silencio, escapar del silencio, pero la Biblia enseña que hay una espera santa. No una resignación vacía, no una pasividad indiferente, una espera confiada, una espera que no niega el dolor, pero tampoco renuncia a Dios. Una espera que no hace escándalo para demostrar fe, sino que descansa en que el Padre sabe dónde está cada uno de sus hijos. Hay una dignidad espiritual en seguir esperando a Dios cuando no tienes todo resuelto. Hay una belleza secreta en seguir creyendo cuando no puedes exhibir resultados inmediatos. Y te diré algo con amor. No estás perdiendo el tiempo porque todavía no ves el desenlace. Estás siendo formado en la escuela de la confianza. Jesús también le habló al cansado. En Mateo 11, 28 hasta 30 dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso y encontrarán descanso para sus almas. No dijo descanso para la agenda solamente. No dijo descanso para el cuerpo nada más. Dijo descanso para el alma. Y esa es la clase de cansancio que mucha gente arrastra hoy. No están cansados solo de trabajar, están cansados de sostenerse, cansados de fingir, cansados de sobrepensar, cansados de pelear batallas internas que nadie ve, cansados de esperar una llamada, cansados de intentarlo otra vez, cansados de extrañar a alguien, cansados de la ansiedad, cansados de luchar con recuerdos, cansados de la culpa. Cansados de sí mismos. Y Jesús no les ofrece un discurso motivacional, sino una invitación relacional. Vengan a mí, qué alivio. No dice, vengan a una técnica. No dice, vengan a una fórmula. No dice, vengan a la autosuficiencia. Dice, vengan a mí. Eso significa que el descanso no es primero una circunstancia, es una persona. Porque hay gente que logró resolver varios problemas y todavía no descansa. Hay gente que consiguió lo que quería y sigue vacía. Hay gente que cambió de ciudad, de trabajo, de rutina, de relación y sigue inquieta por dentro. Porque el alma no reposa solo cuando cambia el entorno. El alma reposa cuando encuentra a quien entregarle el peso que ya no puede cargar sola. Cristo dice, dámelo. No te dice, arréglalo primero y luego vienes. No te dice, mejor cuando estés mejorado. No te pide currículum espiritual. No te pide presentación impecable. Te dice, ven cansado pero ven. Ven herido pero ven. Ven confundido pero ven. Ven con la fe temblando pero ven. Yo te daré descanso. Ahora bien, este descanso de Cristo no es evasión. No es anestesia, no es negación, no es hacer de cuenta que nada duele, es algo más profundo. Es la presencia de aquel que toma el yugo contigo. Él no siempre saca de inmediato la carga externa, pero sí transforma la manera en que la llevas. Y cuando Cristo entra al centro de tu crisis, ya no estás peleando solo. Sigues atravesando el valle, sí, pero ya no con el alma huérfana. Sigues caminando por la noche, sí, pero ahora acompañado. Sigues esperando, sí, pero ya no desesperado del mismo modo. Algo cambia. Tal vez las circunstancias todavía no se movieron, pero hay una serenidad nueva. Tal vez el diagnóstico no ha cambiado, pero hay una paz que no tenías. Tal vez tu hijo todavía no volvió, tu deuda todavía no se canceló, tu duelo todavía duele, pero tu interior empieza a respirar distinto porque Cristo entró a tu hora silenciosa. Y aquí se vuelve glorioso lo que Jesús promete en Juan 14. 16 hasta 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay palabras de la Biblia que uno debería leer despacio, saboreándolas, dejándolas caer hondo. No os dejaré huérfanos. Eso quiere decir que el silencio no tiene derecho de llamarte abandonado. El dolor no tiene autoridad final para definirte solo.
El Espíritu Santo fue enviado precisamente para acompañar, enseñar, recordar, sostener, consolar. La palabra que usa el Nuevo Testamento para consolador, parácletos, tiene una riqueza extraordinaria. Habla de un ayudador, un defensor, alguien llamado para estar al lado, alguien que asiste, intercede y sostiene. No estás solo con tu pensamiento, no estás solo con tu miedo, no estás solo con tu llanto, no estás solo en la sala de espera, no estás solo en el luto, no estás solo cuando nadie te entiende. Hay un consolador real, santo, personal, cercano. Y yo sé que hay quienes dicen, pero si está conmigo, ¿por qué me siento así? Porque la presencia de Dios no siempre se siente de manera espectacular. A veces se reconoce por sus frutos. Lo sabés porque no te quebraste del todo. Lo sabés porque aunque lloraste no te rendiste. Lo sabés porque todavía puedes orar aunque sea poquito. Lo sabés porque sigues respirando esperanza. Lo sabés porque hubo una fuerza extraña que te sostuvo el día que pensaste que te caías. Lo sabés porque sigues aquí. A veces el Espíritu Santo no se manifiesta con ruido, sino con permanencia. No con fuegos artificiales, sino con fidelidad cotidiana. No con una emoción intensa, sino con una paciencia que no nacía de ti. No con un estremecimiento, sino con una estabilidad que atraviesa la tormenta. Romanos 8, 26 añade algo conmovedor. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir que aún tu oración incompleta puede llegar completa al Padre. Aún tus lágrimas mal traducidas pueden ser entendidas en el cielo. Aún tu suspiro puede convertirse en intercesión santa. Qué consuelo para el que dice, ya no sé orar. Qué alivio para el que dice, no encuentro palabras. El Espíritu Santo no necesita que seas elocuente para ayudarte. No requiere que le presentes un discurso impecable. Él conoce la gramática del quebranto. Él sabe leer lágrimas. Él sabe interpretar silencios. Él sabe tomar lo que tú no logras expresar y llevarlo delante del trono con perfecta precisión. Así que no pienses que porque tu oración fue corta, fue débil. A veces una sola frase saída desde el fondo del alma pesa más en el cielo que 1000 palabras vacías. A veces un Señor, ayúdame, dicho con verdad, sacude más el infierno que una retórica impresionante. Y entonces entendemos algo precioso de 2 Corintios 1, 3 hasta 4. Pablo llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Observa bien, no dice que Dios consuela algunas tribulaciones sí y otras no, dice toda tribulación. Esto es importantísimo, porque a veces clasificamos nuestras penas como si algunas fueran demasiado pequeñas para Dios y otras demasiado vergonzosas para presentarlas. Esto no debería dolerme tanto. Esto no es tan serio comparado con el sufrimiento de otros. ¿Me da pena llevarle esto al Señor? No, mi amado, toda tribulación entra en el radio de su consuelo, toda. La pérdida grande y la herida callada, el duelo evidente y la decepción privada, la enfermedad pública y la ansiedad escondida, la crisis familiar y la culpa secreta, toda tribulación. Pero Pablo además revela el propósito. Dios nos consuela para que luego podamos consolar. Esto es tremendo. Tu hora silenciosa no necesariamente es estéril, puede convertirse en ministerio. El consuelo que hoy estás recibiendo será el pan que mañana repartirás. La paz que hoy Dios te enseña a guardar, mañana la derramarás sobre alguien más. El lenguaje de compasión que estás aprendiendo entre lágrimas, mañana será medicina para otros. Nada de lo que atraviesas en Cristo es inútil. No todo es agradable, pero sí redimible. Dios no desperdicia tu proceso. Él toma tus ruinas y las convierte en refugio para otros cansados. Toma tu quebranto y lo vuelve puente. Toma tu cicatriz y la transforma en testimonio. Y escucha bien esto, porque puede cambiar tu manera de mirar el dolor. Cuando el Señor te consuela, no solo te está ayudando a sobrevivir, también te está preparando para servir desde un lugar más profundo. Eso me hace pensar en 2 Corintios 7, 6, donde Pablo dice que Dios consuela a los abatidos. Qué definición tan hermosa de Dios. El que consuela a los abatidos. No dice el que tolera a los abatidos. No dice el que ignora a los abatidos. No dice el que se fastidia con los abatidos.
dice el que los consuela. Y a veces ese consuelo llega por medio de una persona, como pasó con Tito para Pablo. Esto también hay que decirlo. Dios no siempre te consuela solo en secreto. A veces te consuela por medio de alguien que llama justo cuando ibas a rendirte, por medio de una madre que oró por ti, por medio de un amigo que no resolvió tu problema pero se quedó a tu lado, por medio de una predicación que parecía escrita para ti, por medio de una iglesia que te recibe sin exigirte que disimules, por medio de un hermano que se sienta contigo sin invadirte. No desprecies esos consuelos humanos, no son menos espirituales, pueden ser instrumentos del mismo Dios de toda consolación. Ahora bien, hay una tentación común en la hora silenciosa y es interpretar el silencio de Dios como castigo automático. No siempre. A veces sí habrá momentos donde el Señor nos corrige, nos llama al arrepentimiento, nos confronta. La Escritura enseña claramente la disciplina amorosa del Padre, pero no conviertas cada noche en sentencia, no conviertas cada espera en condena, no conviertas cada demora en abandono. Hay procesos que no son castigos, son formación. Hay silencios que no son rechazo, son profundidad. Hay esperas que no son negación, son preparación. Isaías 40 comienza con una palabra doble: consolad, consolad a mi pueblo. Hablar con ternura al pueblo era la orden divina después del tiempo duro. Qué hermoso saber que Dios no solo sabe corregir, también sabe hablar tiernamente. Él no es un padre cruel disfrutando tu confusión. Es un padre sabio trabajando incluso en lo que todavía no comprendes. Y cuando uno piensa en la historia bíblica, descubre que muchas páginas santas fueron escritas en tiempos de aparente demora. José pasó años injustamente olvidado antes de ser levantado. David fue ungido, pero luego atravesó persecución, cuevas, espera y humillación antes del trono. Ana lloró largamente antes de tener a Samuel. Job caminó por una noche espesa antes de ver restauración. Los discípulos pasaron por el sábado más extraño de la historia entre la crucifixión y la resurrección. Imagínate ese día. El cielo parecía callado, las promesas parecían suspendidas, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. Y sin embargo el silencio del sábado no significaba que la historia hubiera terminado. Dios estaba obrando en lo oculto. Así que jamás subestimes lo que el Señor puede estar haciendo en un día que parece quieto. El silencio del cielo no siempre anuncia derrota. A veces es el preludio de una resurrección. Salmo 13 me encanta porque David no maquilla su dolor. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Qué pregunta más humana, qué oración más sincera. No es teológicamente pulida desde el primer verso. Es el grito de un corazón cansado. Y eso también es oración. Escúchame, la lamentación bíblica es parte de la fe. No todo clamor verdadero suena bonito. A veces la fe también llora, también pregunta, también dice ¿hasta cuándo? El problema no es llorar delante de Dios. El problema es dejar de llevarle el llanto. David se queja, suplica y al final termina diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Ves el movimiento? No niega su angustia, pero tampoco termina preso de ella. Lleva el alma desde la queja hasta la confianza. No por negación emocional, sino por encuentro con Dios. Así funciona muchas veces el consuelo divino. No te hace fingir que no sufres. Te enseña a sufrir delante del rostro correcto. Y alguien necesita oír esto con claridad pastoral. No te avergüences de volver a decirle a Dios lo que te duele. A veces la gente piensa que como ya oró una vez, no debería volver a tocar el tema. Como si insistir mostrara poca fe. No siempre. Hay heridas que se presentan repetidamente porque siguen doliendo repetidamente. Jesús mismo enseñó a perseverar en la oración. Hay un clamor santo que no es incredulidad, sino dependencia. Puedes volver, puedes decir otra vez: Señor, aquí me duele. Puedes decir otra vez: Padre, sigo esperando. Puedes decir otra vez: no entiendo, pero no me sueltes. Él no te despacha por reincidente, no te archiva por repetitivo. Es Padre. Y un padre no se cansa del hijo que vuelve de verdad. Ahora quiero hablarle a los que están viviendo silencio por duelo. A los que perdieron a alguien y desde entonces la casa suena distinto. A los que siguen poniendo la taza de más en la mesa mentalmente. A los que todavía escuchan una risa en la memoria. A los que no saben cómo seguir un calendario que avanzó sin pedirles permiso. Quiero decirte algo con mucho cuidado. Dios no minimiza tu dolor. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios
sabiendo que en minutos lo resucitaría, se detuvo a llorar. Eso significa que el llanto no siempre contradice la esperanza. Puedes creer en la resurrección y todavía llorar la ausencia. Puedes amar a Dios y extrañar profundamente. Puedes tener fe y sentir el desgarrón de la separación. El consuelo de Dios no siempre consiste en apurar el duelo. A veces consiste en acompañarte a través de él con una fidelidad que no falla. También le hablo a los que viven una hora silenciosa por culpa. Tal vez no es un duelo, ni una enfermedad, ni una crisis económica. Tal vez es la conciencia cargada. Tal vez hiciste algo que te avergüenza. Tal vez vuelves a recordar lo que arruinaste. Tal vez dices, si la gente supiera, y entonces el silencio de tu alma se llena de acusación. Escucha el Evangelio. El mismo Cristo que consuela al herido también limpia al culpable que se arrepiente de verdad. No vino solo para abrazarte, vino también para redimirte. No vino solo para acompañarte en la tristeza, vino a cargar con tu pecado en la cruz. Si te vuelves a Él con sinceridad, hay perdón, hay gracia, hay restauración, hay futuro. No se trata de que el pecado no importe. Importa tanto que hizo necesaria la cruz. Pero la cruz es precisamente la evidencia de que tu peor noche no tiene la última palabra si te postras ante el Salvador. Y si tu hora silenciosa tiene nombre de ansiedad, si lo que te consume es la mente que no se apaga, la imaginación que siempre corre al peor escenario, el cuerpo que está agotado aunque no parezca, el pecho que se aprieta, la respiración que se altera, la sensación de amenaza que nadie más entiende. Déjame decirte algo, no eres un mal creyente por luchar con eso. ¿Necesitas la gracia de Dios? Sí. ¿Necesitas oración? Sí. ¿Necesitas la palabra? Sí. Y también, en muchos casos, necesitas ayuda sabia, acompañamiento pastoral y a veces apoyo profesional responsable. No conviertas la fe en enemiga de la ayuda. Dios puede usar medios, puede usar descanso, puede usar comunidad, puede usar consejo, puede usar medicina, puede usar procesos. Sigue siendo Él el sanador, aunque emplee más de un instrumento en el camino. Ahora bien, ¿qué hacer cuando llega la hora más silenciosa? Lo primero es no mentirle a Dios. Háblale con verdad. No le presentes una versión editada de ti. Lo segundo es recordar quién es Él, aunque todavía no entiendas todo lo que hace. Lo tercero es recibir el descanso que puedas. Si Elías durmió y comió antes de escuchar, tal vez tú también necesitas reconocer que eres criatura, no máquina. Lo cuarto es permanecer cerca de la palabra, aunque sea leyendo despacio, aunque sea un salmo por vez, aunque sea una sola promesa. Lo quinto es no aislarte del todo. El enemigo adora los cuartos cerrados por dentro, busca una voz sana, una comunidad segura, una compañía piadosa. Lo sexto es esperar en silencio, sin confundir silencio con vacío. Y lo sé, eso no siempre se hace con la misma fuerza todos los días. Pero aún la perseverancia frágil sigue siendo perseverancia. Hay algo más que necesito decirte. En la hora silenciosa, el infierno suele levantar una mentira específica. Esto nunca va a cambiar. Esa mentira es venenosa. Siempre vas a sentirte así, siempre vas a estar solo, siempre vas a cargar esto. Siempre va a doler igual. Mentira. No todo se resuelve de inmediato, pero tampoco todo permanece intacto para siempre. La gracia de Dios sabe trabajar procesos. La sanidad a veces es instantánea, otras veces es progresiva. La luz a veces irrumpe como relámpago, otras veces amanece lentamente, pero amanece. Salmo 30 dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No dice que la noche no existe, dice que no reina para siempre. No dice que el llanto es pecado, dice que tiene límite. La mañana de Dios siempre tiene la última cita de la historia. Y no confundas la lentitud de Dios con indiferencia. Nosotros vivimos mirando reloj, Él obra mirando eternidad. Nosotros medimos por urgencia, Él mide por sabiduría. Nosotros queremos alivio rápido, Él quiere restauración profunda. Muchas veces pediríamos una salida inmediata, pero el Padre está trabajando algo más sólido que una emoción pasajera. Está formando carácter, dependencia, compasión, profundidad, discernimiento, mansedumbre, santidad. Y cuando sales de ese proceso,
Aunque no te habrías inscrito voluntariamente en Él, terminás conociendo a Dios de una manera que antes solo repetías con la boca. Ya no solo puedes hablar de su fidelidad porque la leíste, ahora la atravesaste. Ya no solo cantás que Él sostiene, ahora sabes que se siente caer en sus brazos. A veces el milagro más grande de la hora silenciosa no es que desaparezca de golpe la tormenta, sino que Dios haga nacer en ti una fuerza que no sabías que existía. A veces esperabas que cambiara el alrededor y Dios empezó cambiando el adentro. A veces orabas por una puerta y el Padre primero te formó el corazón que necesitarás cuando esa puerta se abra. A veces pedías que te sacara del valle y el Señor te enseñó a caminar en el valle con una paz tan extraña que el valle ya no pudo definirte. No subestimes los milagros interiores. Un corazón que vuelve a esperar es un milagro. Un alma que deja de odiarse es un milagro. Un hombre que decide no rendirse otro día más es un milagro. Una mujer que vuelve a orar después de haber llorado toda la noche es un milagro. Un hijo que sigue creyendo cuando no entiende nada es un milagro. No midas el obrar de Dios solo por lo espectacular. También se glorifica en lo secreto. Y quiero hablarte de algo precioso. El consuelo de Dios no solo calma, también reposiciona. Elías no se quedó para siempre en la cueva. El Señor lo consoló, sí, pero luego le devolvió dirección. Le recordó que había camino, que había tareas, que había sucesión, que había propósito. El consuelo de Dios no es una manta para quedarte inmóvil toda la vida, es un abrazo que te devuelve la capacidad de caminar. Cristo no solo seca tus lágrimas, también te levanta. El Espíritu Santo no solo te susurra paz, también te reubica en la voluntad del Padre. Tal vez hoy estás en el tramo del abrazo. Gloria a Dios por eso. Pero créeme, si permaneces en sus manos, también llegará el tramo de volver a avanzar. Con cicatrices sí, con humildad nueva sí, con dependencia más profunda sí,